Buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más aquí a Biografía del Misterio. Saludos para los que ya nos acompañan en esta ocasión. Muchas gracias a Zule que nos está apoyando en la parte de compartirlo. Y aparte de eso también gracias a Jesse Ruiz que ya se encuentra aquí con nosotros y bienvenidos sean una vez más a todos aquí a Biografía del Misterio. Pues fíjense que el día de hoy vamos a contar más leyendas, más relatos y más historias. Para todos aquellos que les encante todo este tema, bueno, pues llegaron al lugar en donde nosotros platicamos abiertamente sobre el fenómeno paranormal y los fantasmas, los espectros, todo lo que tiene que ver con ese tipo de cosas. Saludos para Susi, un abrazote hasta Toluca, gracias a Jesse que también nos está acompañando y vamos a dar inicio con esta leyenda que tenemos para todos ustedes. Es una leyenda como tal, la vamos a leer. Ya saben que nosotros también leemos las leyendas que nos llegan a mandar, las historias y temas así. Entonces, la primera que tenemos por acá nos comenta esto. Dicen que una noche después de haber tomado más de la cuenta, un hombre regresaba tambaleándose por las calles solitarias del pueblo de madrugada. La luna apenas iluminaba el camino y el silencio era tan profundo que solo se escuchaban sus pasos arrastrándose sobre el empedrado. De pronto algo pequeño apareció frente a él. Era un duende. Era un duende, así como lo escuchas. Vestía de verde, tenía las orejas puntiagudas y una sonrisa extraña. El hombre soltó una carcajada. Ya estoy viendo cosas, dijo, mientras se frotaba los ojos y mencionando, estoy borracho. El hombre soltó una carcajada, pero el duende seguía ahí. No estás viendo cosas, respondió la criatura. Solo estoy aquí para darte algo que perdiste hace mucho tiempo. El borracho se quedó inmóvil. ¿Y qué perdí? Le preguntó. El duende sacó un pequeño espejo dorado y se lo entregó. Mírate. El hombre observó su reflejo, pero no vio su rostro cansado ni sus ojos enrojecidos, y al joven que alguna vez fue, aquel muchacho lleno de sueños, el que quería construir una familia, el que prometió cuidar a sus padres, el que no tomaba y tenía metas en la vida, el que juró nunca dejarse vencer por los problemas. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. ¿Qué pasó? Preguntó con la voz quebrada. El duende lo miró fijamente. No te perdiste de golpe, te fuiste alejando poco a poco, decisión tras decisión. El hombre bajó la cabeza. Entonces el duende tomó el espejo y desapareció entre la oscuridad. Antes de irse dejó una última frase. Todavía puedes volver a encontrarte, pero el camino empieza cuando dejas de poner excusas. Aquella noche el hombre llegó a su casa pensando en esas palabras, y cuentan que desde entonces jamás volvió a ser el mismo. Dejó de tomar y la luz regresó a él. Muchas veces este tipo de relatos cuando nos llegan nos gusta compartirlos, esa es una realidad. Nos gusta platicar cosas que llegan a tocar muchas veces las fibras sensibles, ¿no? Voy a contar ahorita un relato que tenemos que nos hicieron llegar. Entonces, pues en este sentido, creo yo que este relato que vamos a platicar o que vamos a contar es algo interesante porque no muchas veces tampoco contamos historias de La Llorona. Entonces, saludos para el buen Martín que nos está acompañando, también para Melissa Paradris que el día de hoy llegó temprano, no le vamos a poner multa. Gracias a Jesse Ruiz y a Les que son parte de la Aquelarre. Muchas gracias por el apoyo, sean bienvenidos todos. No muchas veces tenemos historias así que tienen que ver con situaciones de La Llorona. Por lo regular este es un tema sumamente conocido y les voy a platicar una historia súper extraña. Saludos para Nelly, también parte de la Aquelarre y a todos los que nos acompañan. Resulta ser que esta historia la manda un muchacho. El muchacho es de aquí de México y tiene un pariente que se está alojando en Honduras. Nos cuenta que en esos tiempos el chico tiene 24 años. Nos cuenta que en ese tiempo él y su primo tenían contacto. Entonces, pues hablaban a ciertas horas y en ciertos horarios. Un día quedaron de acuerdo para poder hacer algo mediante sus teléfonos y este algo pues era ponerse a jugar, ¿no? Lo interesante de esta experiencia es lo siguiente. Ellos estaban jugando en horarios diferentes por lo que nos comentan. Sin embargo, la experiencia que tuvieron a continuación fue algo que le sucedió a la misma vez en horarios distintos en diferentes lugares. Y uno se pregunta, ¿esto es cierto? ¿De verdad es así?
Este tipo de entidades puede transgredir la barrera que se encuentra entre lo que es un país y otro país. Bueno, pues el muchacho que nos manda su historia menciona que sí. Resulta ser que mientras ellos se encontraban jugando en sus teléfonos móviles, entonces él, que es el personaje que nos manda su relato, dice que empezó a sentir un frío sumamente extraño en su cuarto, como si hubiera tenido el clima prendido, ya que él es de uno de los estados pues calurosos de aquí de la República. Su primo, que se encontraba en otro de los países que son de Hispanoamérica, le comenta: oye, ¿y cómo está el clima por allá? Una pregunta exageradamente curiosa para el momento que estaban viviendo. El chico le dice que como siempre, que el clima pues está sumamente normal y caliente como todas las ocasiones que pues ha estado. Y de un momento a otro, como tenían audífonos, el muchacho relata escuchar un lamento, el que se encuentra aquí en México. Escucha un lamento muy fuerte, se quita el audífono y entonces escucha el lamento pero fuera de casa. Este lamento tan conocido, un lamento terrorífico, un lamento de estos que te erizan la piel por completo y aparte de eso, pues sabes que algo no se encuentra bien. Entonces, posteriormente, por el otro de sus audífonos, mientras estaba escuchando el lamento fuera de casa, resulta que su primo le comenta: oye, estoy escuchando un lamento aquí afuera de mi casa. Justo en el mismo momento que este chico estaba escuchando el lamento, estando en México, su otro primo, en otro país, estaba escuchando el mismo lamento. Resulta ser que después de esto los muchachos se quedan completamente atónitos. Su primo, que se encuentra en el otro país, le platica que después de escuchar este lamento se asoma por la ventana y menciona que en la parte final de la calle se podía observar una silueta como si fuera un bulto y nada más, un bulto de color semitransparente pero blanco. Se alcanzaba de notar un poco por ahí. Su primo le comenta que él ni siquiera se acercó a la ventana, que él ni siquiera tuvo las ganas de poder observar qué estaba realizando este sonido. El chico y su primo siguen platicando y nos comentan que mientras ellos estaban viviendo esta experiencia, pues no había nadie de sus familias despierto, ya que los dos pues obviamente son jóvenes. Entonces, posteriormente siguen su juego y al día siguiente nos cuenta este muchacho que en su calle donde pues vive, también algunas otras personas, vecinos y conocidos de él, habían escuchado el mismo lamento a la misma hora. Lo curioso de esta historia no solo es esto, chicos, sino que el lamento ni siquiera fue en un horario de madrugada, fue en un horario de noche. Como estaba haciendo en un horario de noche y él nos platica que eran aproximadamente entre las 10 y 10:40, porque ellos se habían quedado de ver más o menos ahí mediante sus teléfonos para jugar aproximadamente como a las 10:20, 10:30, después de terminar todas las cosas que iban a realizar. Y entonces, esta es una experiencia que nos deja un aprendizaje muy interesante, porque uno se preguntaría, hay muchas historias que mencionan en Colombia, en Ecuador, en Honduras, en El Salvador, en México, Estados Unidos y temas así sobre este supuesto fenómeno, la Llorona. Y es en donde uno se pregunta, entonces, ¿hay diferentes lloronas? ¿Hay muchas lloronas o cuántos espectros de estos existen? El chico menciona que pues no tuvo el valor de poder observar por la ventana, pero está casi seguro que si se hubiera asomado, hubiera visto algo exageradamente parecido a lo que su primo estaba viendo al final de su calle. Entonces, nos quedamos con este aprendizaje. ¿Ustedes qué creen que haya sucedido? ¿Creen realmente que este tipo de entidad pueda transgreder mediante las dimensiones, mediante algo, o que sí existan diferentes tipos de llorona? ¿Por qué? Porque es el mismo ente y en el mismo lugar están escuchando todo este tipo de situaciones al mismo tiempo. Fíjense qué interesante, por aquí nos dice Ángeles. Así es, mi esposo es de Honduras y allá le llaman la sucia. Híjole, qué interesante comentario. Muchas gracias. O es una y se escucha en todos lados, nos dice por aquí Nelly. Es que sí, chicos, o sea, vaya, ¿ustedes qué creen? O sea, el hecho de que se manifieste de diferentes formas, que sea una, que sean varias, o qué es lo que está sucediendo con este supuesto ente. Y bueno, pues de esta forma pasamos al otro de los relatos que tenemos para darle lecturas. Es mucha coincidencia, nos dicen. Ciertamente es mucha coincidencia, ¿eh?
En el rancho donde vivo tenemos un panteón pequeño. No es que esté abandonado ni nada, pero entre varios vecinos nos organizamos para arreglarlo, porque se acercaba el Día de los Trascendidos y queríamos que se viera más bonito para cuando fueran las familias a visitar a sus difuntos. Limpiamos maleza, pintamos algunas bardas y sembramos varias plantas. Entre las cosas que hicimos estuvo plantar un árbol de aguacate casi en medio del panteón. La idea era que con los años diera sombra y ayudara a que el lugar se viera más vivo. Nadie esperaba gran cosa porque los árboles tardan bastante en crecer. Incluso, algunos decían que nosotros ni siquiera alcanzaríamos a verlo grande. Yo ayudé a cavar el hoyo y me acuerdo perfectamente del tamaño que tenía el arbolito. Apenas levantaba poco más de 1 metro y se veía delgado. Lo regábamos cuando nos acordábamos y de vez en cuando alguien le quitaba la hierba que le crecía alrededor. Pero fuera de eso, no recibió cuidados especiales. Cuando llegó el siguiente día de los trascendidos, volví al panteón para ayudar con unas flores y me quedé sorprendido. El árbol ya estaba enorme para el tiempo que había pasado. Había crecido muchísimo, más de lo normal. Lo más raro fue que ya tenía flores, algo que nadie esperaba ver tan pronto. Los señores que saben de sembrarnos dijeron que eso significaba que pronto comenzaría a dar aguacates. Al año siguiente aparecieron los primeros frutos y eran exageradamente grandes. No estoy diciendo que fueran mágicos, pero sí mucho más grandes que los aguacates de otros árboles de la región. La gente comenzó a hablar del asunto porque todos conocían cuánto tiempo llevaba sembrado. Los viejos del pueblo tienen su propia explicación. Dicen que un árbol plantado entre tantas personas recordadas recibe compañía día y noche, que las almas lo cuidan, lo riegan y no dejan que le falte fuerza para crecer. Yo no sé si sea cierto o no, pero ese aguacate ahí en medio del panteón sigue, y cada temporada vuelve a dar frutos enormes. Cada vez alguien que pregunte por qué creció tan rápido, siempre termina escuchando la misma respuesta que se cuenta en todo el pueblo. Saludos para Saludos para Andy también que nos anda acompañando, para el buen Sata. Saludos para Les. Muchas gracias por el apoyo a Melissa también, a Jessy y a Adris. Muchas gracias al buen Sata también por el apoyo. Saludos para Alma que nos está acompañando. Bienvenida, bienvenidos. Saludos también para Paulina Rosales que nos está acompañando y apoyando. Y también para Ángeles, saludos para Ángeles. Bueno chicos, pues yo les voy a contar una historia de un muchachito que le gusta estar en los lugares conocidos como cementerios. Esto porque viene aparejado de, de uno de los relatos que acabamos de contar. Este chico nos platica su historia y es que a él le gustaba mucho visitar los cementerios. Dentro de estos lugares, pues nosotros conocemos que se les llaman campos santos, que son campos de descanso. Y él congenia con esa ideología o con esta idea, el hecho de que estos lugares pues son muy tranquilos. Y el hecho de que sean tranquilos significa que puedes ir a pasar un rato ahí y pues estar de lo mejor en ese lugar. Entonces, algo muy interesante que nos comenta este chico es que había algo o alguien que lo observaba cada que iba a este lugar. El chico relata que era como si fuera una persona que trajera una sudadera de color azul marino. Era bastante oscura. No tiene una hora o no tiene un horario de ir al cementerio. Él cuenta con 27 años. ¿Ok? Entonces, este muchacho que nos manda su historia menciona que cada que él iba al cementerio, las primeras ocasiones, pues nunca tuvo un acercamiento con esta figura. Sin embargo, poco a poco, mientras él iba más y más y más, nos cuenta parte del contexto que estaba viviendo. Resulta que el muchacho y su familia se habían mudado a un nuevo estado de la República. Entonces, él al no conocer a muchas personas, lo que realizaba era ir a este lugar en específico. Entonces, cuando él llega a este lugar, se podría decir que pues no tenía ningún amigo. Empieza a ir al cementerio, se llevaba su teléfono, empezaba a jugar y empezaba a hacer otras actividades mientras se encontraba recorriendo estos lugares. Nos menciona que el cementerio donde se encuentra, o más bien el cementerio que visitaba comúnmente, tiene tumbas de alrededor de 1880
y 1900. Es un cementerio bastante antiguo por lo que nos platica. Entonces, relata el chico que de hecho en una ocasión muy en específico, mientras él iba por estos pasillos que son de las partes del cementerio, empezó a escuchar como si alguien lo chistara, como si alguien el típico psst, hey, algo así. El chico menciona también que cuando volteaba hacia estos lugares de donde provenía el sonido, pues obviamente no había nadie. Esto era sumamente extraño para él, dado que no había tenido ninguna experiencia de ese tipo, ninguna experiencia que tuviera que ver con el fenómeno paranormal o los fantasmas. Entonces se empieza a quedar sorprendido porque todas estas historias que en algún momento su abuelo y su abuela contaban sobre ir a los cementerios, encontrarse con entidades, parecían estar dando a luz en el momento en el que él se encontraba ahí. Nos relata también algo sumamente interesante. Y es que después de tener estas experiencias, hubo uno de los eventos que lo marcó por completo. Y es que él relata que pues le gustaba ver algunas de las tumbas que se encontraban ahí y menciona que ese cementerio estaba dividido como por tres secciones. Una sección para los peques, otra sección para personas pues normales que ya son de estos tiempos y la sección más antigua, la que le gustaba mucho visitar. Era la sección más antigua, sección en donde se encontraban mausoleos, tumbas y en general pues mucha tumba pero de esta de tierra por lo que nos platica. Una sección en donde todavía no existe el tipo de construcción que hoy en día tenemos. Entonces, este chico relata que en una de esas ocasiones mientras se encontraba por ahí caminando, empezó a escuchar algo muy notorio, y era como si alguien estuviera golpeando desde adentro de una de las tumbas. Imagínense esta experiencia, dado que el chico menciona lo siguiente: yo iba caminando, palabras textuales así como él no las menciona, yo iba caminando por uno de los pasillos de la parte vieja de este cementerio, nos dice Panteón, pero bueno, pues para todos lo conocemos como un cementerio, ¿no? Se iba caminando por por uno de los pasillos de esta sección, la más vieja del Panteón. Entonces, mientras iba caminando, estaba observando un reguilete en una de las tumbas que se encontraba ya ingresando a la parte del Panteón Viejo. Cuando pasé por el lado de una de las tumbas más antiguas, justamente estaba escuchando que empezaron a golpear el piso. Él nos menciona que aparte de escuchar el golpeteo del piso, no solo era eso, sino que también se sentía el retumbar en la tierra y en el piso de este mismo cementerio. Cuando él empieza a sentir esta parte, la primera reacción que viene a su cabeza es: algo está mal, algo está pasando. Voltea hacia todos lados esperando ver que varias cosas se estén moviendo, dado que su primer pensamiento es: hay un sismo, está temblando, hay un terremoto, hay algo así por el estilo. Sin embargo, se da cuenta de que todo alrededor se encontraba completamente quieto. Y después de esto, las cosas cambiaron. Relata este muchacho que después de esta experiencia fue en donde se fue dando cuenta que pues esta figura lo estaba siguiendo de un lado a otro, a otro y a otro. Chico relata que era como una figura, como les menciono, de una sudadera de color azul marino con un gorro. Entonces, siempre que se encontraba caminando por uno de estos pasillos, esta silueta estaba a medio distinguirse, a medio verse. Era como si lo estuviera espiando, era como si lo estuviera observando a lo lejos. Y es en donde él nos platica que la forma en la que se daba cuenta sobre que esta figura se encontraba ahí es que empezaba un escalofrío. Este escalofrío le empezaba a dar desde la parte del cuello, y posteriormente cuando volteaba hacia cualquier lugar por pura y mera inercia, se daba cuenta que esta figura se encontraba parada observándolo o escondiéndose en alguna de estas tumbas o mausoleos que son pertenecientes a este cementerio. Posteriormente nos cuenta su última experiencia relacionada con esta entidad, y es que empezó ya no solo a verla en la parte de lo que sería el cementerio, sino también en su casa. Ya que es en donde nos platica lo siguiente. Él dice: mi casa no es una casa grande, de hecho está bastante pequeña. Entonces, tenemos una ventana que da a la parte de afuera donde está la calle y un pequeño patiecito donde mi padre mete el carro. Recuerdo que esa ocasión, mientras yo salía del cementerio, Panteón, iba para la casa, y entonces empecé a sentir un hormigueo en la parte de mi nuca.
Esta ocasión no quise voltear, seguí caminando. Cuando llegué a casa, abrí mi puerta como comúnmente lo hago y entonces volví a sentir ese mismo hormigueo. Cuando entré a la casa me asomé por la ventana y en la otra banqueta del lado de enfrente de la casa se encontraba una figura a medio verse, y dice a medio verse porque la figura era semitransparente. Sin embargo, lo que alcanzó a denotar es que llevaba un pantalón oscuro, una sudadera azul marina, no se le veían manos, no se le veían zapatos, era como si el pantalón estuviera cortado en la parte de los pies. Y entonces el chico relata que esto ni siquiera fue de noche, sino que ya era aproximadamente las 7, ni siquiera había una oscuridad total. Por eso es que pudo denotar lo que sería esta figura que se encontraba ahí observándolo. Aquí es en donde nos relata este muchacho que en muchas ocasiones cuando él se despertaba para poder irse a trabajar, se daba cuenta que pues obviamente esta figura se encontraba en diferentes lugares. A veces, de un momento a otro, volteaba por inercia cuando salía de su casa a la derecha o a la izquierda, y cuando regresaba la mirada y volvía a voltear por darse cuenta que esto estaba siendo así, que se estaba apareciendo una figura frente a él, es en donde en la segunda ocasión mientras volteaba, esta figura desaparecía por completo. Y es así, muchachos, su última experiencia de este joven que nos hace llegar sus relatos, sus historias, porque no es la primera vez que lo hace, de hecho ya nos platicó algunas historias más. Entonces, pues siempre las historias de los cementerios son sumamente fuertes. Ahí tuvimos una historia muy interesante sobre un cuidador de un cementerio que terminó acudiendo con una señora que trabaja esto de la magia negra, la brujería, el chamanerismo. No hay un término correcto para esta persona porque no nos lo hace saber. Sin embargo, una experiencia sumamente fuerte. Muchas gracias a Norma y Ando, recuérdenlo, sanadora holística. Ya se me fue Pat si no estoy mal, pero Pat es de Noches de Terror, si es que no estoy mal. Noches de Terror para que vayan, lo sigan también. El día de ayer estuvimos platicando algunas cosas en el live de ellos y de todos modos muchas gracias a Norma por acompañarnos también, que nos está mandando su apoyo. Gracias a Les también, de igual forma muchas gracias a esa moderadora que siempre se pone la playera de Biografía del Misterio. También saludos para AJR, que nos está acompañando y haciendo favor de apoyar esta gran familia que es Biografía del Misterio. Para todos los nuevos, sean bienvenidos. Espero que les estén gustando los relatos, las historias, los mitos y las leyendas. Bueno, vamos a contar una historia de Guayaquil. No conocemos por allá. Sin embargo, vamos a contar una historia de allá. Dice, esto ocurrió en Medellín hace poco más de un año. Y desde entonces no he podido olvidarlo. Una noche regresaba a casa después de visitar a unos amigos en el centro. Decidí cruzar el puente de Guayaquil porque era el camino más rápido hacia la estación San Antonio. Eran cerca de las 12:20 de la madrugada. La ciudad estaba extrañamente silenciosa. Miré varias veces pero no había nadie. Pensé que era mi imaginación hasta que noté algo raro en uno de los ventanales de un edificio cercano. En el reflejo apareció una persona caminando detrás de mí. Me giré de inmediato y nada. Seguí avanzando más rápido, pero el reflejo continuaba allí. Cada vez parecía más cerca. Cuando estaba a pocos metros de terminar el puente, levanté la vista y vi un rostro observándome desde la baranda. Parpadeé y había desaparecido. Al día siguiente conté lo sucedido en el trabajo y para mi sorpresa 2 compañeros dijeron haber visto y haber escuchado una historia similar. Según una leyenda urbana reciente, varias personas aseguran haber visto una figura extraña cerca del puente durante la madrugada. Dicen que nunca aparece directamente, solo puede verse en reflejos, cámaras o ventanas. Algunos conductores de aplicación incluso afirman que a sus pasajeros les han pedido detenerse porque ven a alguien subiéndolos, aunque las calles estén completamente vacías. Meses después encontré una publicación en redes sociales donde alguien compartió una fotografía nocturna del lugar. La imagen parecía normal, pero al ampliar una de las ventanas cercanas se distinguía un rostro mirando hacia el puente. Cientos de personas comentaron haber visto lo mismo. Desde entonces, evito cruzar por ahí cuando oscurece, aunque hay algo que todavía me inquieta. El rostro de la fotografía era exactamente igual al que vi aquella noche.
Es que esto de los puentes siempre trae consigo algo así, ¿no? ¿Por qué creen que en los puentes ocurran estas cosas? Saludos para Yuli Silva que nos está acompañando. Bienvenida a la familia. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Muchas gracias a Norma por los relatos, por los regalos, perdón, ¿cuáles relatos? Este, y aunado a estos relatos, aunado a estas historias que estamos platicando el día de hoy, saludos para Conchi Segura que nos está acompañando. Dice buenas noches. Muy buenas noches, de aquí hasta donde te encuentres. Vamos a seguir con los relatos. Tenemos un relato muy interesante sobre una persona que nos platica una experiencia. Una experiencia que ocurre ni siquiera en su casa, que ocurre en la calle y aparte de eso, que tiene una sensación de miedo por vivir esta experiencia. Ella menciona que es madre soltera, ¿ok? Entonces nos pide que, pues, como en la gran mayoría de historias siempre nos piden anonimato o no nos dicen, pero pues no creo que haya ningún tema, ningún problema. Pero aún así vamos a reservar ciertos datos personales de ella. Es de México, es lo que sí les puedo decir. Es de uno de los estados del norte de México, también es lo que les puedo decir. Entonces, ella nos platica que de hecho, bueno, pues es madre soltera, tiene dos hijos, su esposo trascendió en algún momento, y de hecho su esposo trascendió en circunstancias demasiado extrañas. Su esposo se dedicaba a repartir refacciones de una refaccionaria. Él manejaba motocicleta. Entonces, nos cuenta que su esposo en una de esas ocasiones le marcó a alguien y le dijeron, ¿sabe qué? Su esposo pues acaba de trascender, venga usted a reconocerlo presuntamente para que pues sepamos si realmente es él o no. La señora cuando llega al lugar reconoce el cuerpo y resulta que el cuerpo no solo se encontraba mayugado y golpeado por el accidente que había tenido en su motocicleta, sino que también se encontraba mal por la situación de que tenía hematomas completamente extraños. Y una de las cosas más curiosas es que el chico traía un agujero en esta parte del costado, algo que pues se presumía como una presunta pues proyección de algún tipo de percusión, lo vamos a dejar así, como una fusca, vaya. Nos dice esta chica que desde ese tiempo pues empezaron a suceder cosas muy extrañas, dado que ella siempre supo que su esposo pues era una persona de bien, una persona correcta, sin embargo, nunca estuvo apartada de que tal vez se dedicara a otro tipo de temas, ¿no? Porque tenía muchos conocidos y amigos que son de ese estilo. Entonces, aquí viene una de las experiencias más curiosas. Relata ella que había amigos de su esposo que él le comentaba mientras iban en la calle, mira, ese fue mi amigo, mira, este fue mi conocido, mira, con él salía de joven, mira, con él hacía yo esto y mira, con él hacía esto. Y eran personas que se veían de una índole pues bastante extraña, una índole, vamos a ponerle como que no suene peyorativo, pero una índole a que se dedican a no realizar cosas muy bien vistas por la normatividad, ¿no? Entonces, pues ella sabía que este tipo de personas eran cercanas a su esposo. Sin embargo, él siempre las trató muy de lejos por lo que menciona ella. Hola, buenas tardes, hola, buenas noches, buenos días y hasta ahí quedaba la plática. Entonces, ella relata que tuvo que empezar a trabajar, tuvo que empezar a hacer muchas cosas para que su familia pues todavía subsistiera. Por ende, ella salía bastante temprano y consiguió un trabajo en un lugar que le permitían salir por sus hijos en el horario donde ellos salían del instituto o de la institución y entonces regresar al trabajo cuando ellos pues se encontraban ya en su domicilio. Esta chica relata que le sucedió una de las experiencias más alocadas y más extrañas que pudo haber vivido. Y es que resulta que mientras se dedicaba a salir de su casa para ir al trabajo, empezó a sentir que alguien la seguía. Y primero era la sensación extraña de que alguien la estaba siguiendo, pero después empezaron los sonidos, pasos, y cuando ella volteaba estos pasos seguían, pero sin embargo no se veía de dónde provenía. Posteriormente a esto, la chica se empezó a sentir insegura, y es en donde plantea la idea de comentarle a alguno de sus conocidos trabajadores del mismo lugar para que pues obviamente la acompañen. En esta ocasión, una de sus compañeras vivía cerca de donde ellos pues moraban, y entonces se dedican a ponerse de acuerdo para poder salir en el mismo horario y pues dirigirse a su trabajo. Esta es la forma en la que empiezan ciertas cosas. Resulta que en estos viajes en la mañana, porque relata ella que la entrada de su trabajo es aproximadamente 6:30, entonces
Nos dice ella que se quedaba de ver con su amiga 5:40 para poder dirigirse hacia su lugar de trabajo. Ya cuando se encontraban juntas, ella relata que no tenía ni automóvil y su amiga tampoco tenía automóvil. Entonces estaban esperando el transporte público de las 6 de la mañana. El transporte público nos deja aproximadamente a unas 5 cuadras caminando de donde yo trabajo. Nos menciona que trabaja en un restaurante. Entonces nos dice esta chica que mientras iban caminando para poder encontrarse, su amiga cuando llegó a verla le platicó que empezaba a escuchar lo mismo que ella le había contado. Unos pasos que eran provenientes de la parte de atrás de ella. Sin embargo, cuando volteaba no podía observar nada. Y aquí viene una de las cosas más extrañas. Resulta que esa ocasión mientras ellas iban caminando, entonces empiezan a escuchar estos pasos y se les acerca una persona completamente ajena a estas dos personas, a estas dos chicas, y entonces le dice a esta muchacha que nos manda su historia, ven para acá. Pensando que esta persona las iba a hurtar, las iba a asaltar, pues ella se queda completamente inmóvil y le dice, ven para acá, lo que estás viviendo no es algo normal. Yo soy amigo y fui amigo de tu esposo y nos dice su nombre. Si yo fui amigo de tal. Entonces, cuando ella escucha el nombre de su esposo, dice, ¿sabes qué? Pues posiblemente sí, a pesar de que este joven, esta persona, se vea completamente extraña, se vea pues que no es una persona al 100% de bien, pues ya me dijo el nombre de mi esposo. Entonces le dice este chico a la persona, a la seguidora que nos manda su relato. Le dice, ¿sabes qué? A tu esposo le ocurrió algo que ni siquiera nosotros entendemos. Él se enfrascó en un conflicto con una persona que le tiene una creencia muy fuerte a la santa. Relata esta chica que cuando le empezó a platicar eso, pues de hecho su esposo era muy creyente de uno de los santos, San Judas Tadeo, por lo que nos platica. Entonces dice ella que mientras escuchaba la plática de este muchacho, se le quedaba viendo y sorprendida escuchaba cómo realmente este tipo conocía a su esposo o a su expareja, ¿no? Trascendida. Y le dice, lo que pasa es que esta persona se dedica a hacer trabajos y manda a los trascendidos a por las personas que, pues obviamente les queden mal. Presuntamente, este chico había perdido la vida dado uno de los trabajos de aquel hombre que tenía creencias en la santa. Sumamente interesante lo que nos platica. Y a posterior, este muchacho saca una cadena y lo menciona así. Saca una cadena, me da un dije de San Benito y entonces me dice, cuélgatela. Esto siempre te va a proteger y esto va a hacer que no te vuelva a pasar y que no te pase lo que le pasó a tal, que es el esposo de la chica. Entonces, después de todo esto, ella relata que hasta el día de hoy sigue hablándose con este muchacho, de hecho se volvieron bastante buenos amigos, él se lleva súper bien con sus hijos, están en una relación muy buena de amistad. Entonces, relata ella que este personaje de vez en cuando se la encuentra en la calle, en las mañanas o en las noches, pues la acompaña para su casa mientras ella sale del trabajo. Y esto es algo sumamente fuerte. ¿Ustedes qué harían si alguien se les acerca de esa forma y les dice, lo que tú estás viviendo no es algo normal? Lo que tú estás viviendo es algo que no le pasa casi a nadie. Te voy a explicar. Eso me trae muchos recuerdos de la seguidora que nos mandó su historia igual de su esposo que le robó dinero a un altar de la santa. ¿Te acuerdan? Y que pues trascendió. De hecho, el muchacho se desuscribió de la vida. Entonces, cuando se desuscribe de la vida, pues le avisan a ella de igual forma. El chico le deja una deuda implacable de dinero. Entonces, pues ahí suceden cosas muy interesantes. Una historia que ya contamos hace bastante tiempo, es una historia que también pues gustó entre comillas, por si quieren que la volvamos a recontar, la podemos platicar. Saludos para todos, saludos para el buen Chava y para Pau también. Muchas gracias Pau, muchas gracias mi buen Chava y a Mar Cristal por acompañarnos y hacernos llegar sus regalos. Bueno, relato de militares, chicos, relato de las fuerzas que se dedican al orden.
Dice por aquí Rami, sí, vuélvela a contar porque yo no la escuché. Ahorita la vamos a contar después de este relato, ¿te parece? Sí, a contarla nuevamente. Claro que sí, ahorita se las platicamos. Relato cortito, rápido, conciso, a grosso modo Llevábamos 2 días caminando por la sierra cuando la oscuridad nos atrapó en el fondo del cañón. Éramos soldados, gente entrenada para no asustarse de nada. Pero esa noche aprendimos que el entrenamiento no te prepara para todo. En el fondo había una sola casa. Un anciano de unos 80 años vivía solo ahí, sin luz, sin vecinos, sin nada. Nos dio permiso de quedarnos en su terreno. Cenamos, platicamos un rato y él se metió a dormir. A las 2 de la mañana los de guardia nos despertaron en silencio. Había algo en la parcela. Era grande, oscuro, y se movía entre las plantas agachado, pero con una agilidad que ningún animal normal tiene. Cuando le apuntamos con las lámparas, esquivaba la luz como si la conociera, como si hubiera aprendido a evitarla. Nadie durmió esa noche. Al amanecer salimos a revisar el terreno. No encontramos huellas claras, solo plantas aplastadas en círculo alrededor de donde dormíamos. Cuando el anciano salió de su casa, lo primero que notamos fueron los rasguños, profundos, frescos, cubriendo todo, su torso y sus manos. Le preguntamos qué había pasado. Solo sonrió. Cosas del monte, dijo. Y no habló más del tema. Nos quedamos 3 días más. La criatura no volvió, pero ninguno de nosotros preguntó por qué el anciano tenía sus rasguños, ni por qué vivía solo en un lugar, y el más oscuro y más apartado de toda la sierra. Hay preguntas que es mejor no hacer cuando ya sabes que no quieres escuchar la respuesta. Sí, yo siempre lo voy a decir, mira, personas que se dedican al aspecto de ser transportistas, perdón, personas que se dedican a las fuerzas del orden, los soldados, la Sedena, la CEMAR, por lo menos aquí en México, no sé cómo se le llama en otros países, los médicos, los forenses, mucho criminólogo también, y pues me parece que con eso, ¿no? Con esos, la verdad es que ellos tienden a tener experiencias sumamente fuertes. Entonces, pues creo que sí, nos llevamos un relato muy interesante. A veces es muy bueno también aprender a callar y no decir o no preguntar ciertas cosas. ¿Te imaginan? O imagínense, ¿se acuerdan de la historia que me tocó vivir? Que me tocó pasar algo así. Y se supone que el esposo de esta señora que fuimos a apoyar se supondría era nahual, no sabíamos, o sea, pero lo único que sí vimos fue el perrote. Era como una cruza de San Bernardo con pastor alemán, algo muy extraño, era bastante grande, peludo, era muy imponente el perro, la verdad. La señora, una señora de edad pues bastante avanzada, creo que el esposo tenía 87, 89 años y ella tendría aproximadamente como unos 82, 83 años, si no estoy mal. Y lo curioso es que cuando se revisó al señor de la vista, tenía una vista perfecta, vaya, o sea, no tenía cataratas, no presentaba estas conocidas miedosopsias, no tenía carnosidad, no tenía nada y alcanzaba a ver del 20/20 para abajo con un solo ojo ocluido y vaya, era una persona impresionante. Pocas de esas personas te encuentras hoy en día. Entonces, pues, vamos con esa historia que me gustaría volver a remembrar aquí en los aremes de biografía del misterio con los relatos, historias, mitos y leyendas. Gracias a todos los que nos apoyan. Gracias a Héctor León, como por ejemplo, nos ayuda compartiendo estos lives para que más personas lleguen, para que más personas se unan a esta gran familia y puedan disfrutar de estas historias. Muchas gracias a ti, Mar Cristal, gracias por acompañarnos y gracias por estar presente en las transmisiones de Biografía del Misterio y a todos los demás también. Muchas gracias a los que ya conozco de hace tiempo, a las moderadoras, por estar aquí a rajatabla. Tenemos 4 moderadoras el día de hoy. Eso es un milagro, es un milagro. Bueno, esta historia, chicos, que les voy a platicar, es una historia que nos hicieron llegar, yo creo que ya hace como unos 6 7 meses tal vez, ¿no? Dije, porque pues es que ya ni se ponen de acuerdo entre ustedes para poder llegar aquí a los en vivos, ¿eh? Yo nomás ahí la dejo caer. Bueno, esta historia es una historia que nos contaron ya hace algún tiempo, muchachos. Es una historia también, pues triste, se podría decir. Pero me gustaría poder remembrarla y poder contarla nuevamente.
La chica que nos mandó su relato, ella menciona que llegó un momento en el que su esposo se puso a trabajar en un negocio. El dueño de este negocio era creyente de la santa y le menciona a todas las personas que trabajan ahí porque él tiene un altar. Permítanme tantito. Porque él tiene un altar de la santa ahí en su negocio. Y el señor mencionaba a todos los que trabajaban ahí a la plantilla de este lugar y que el primer o la primer venta, el primer ingreso de esta tienda tiene que ser para la santa. Estoy pelando, ¿eh? Por algo no quiero contar esta historia, o no sé, no sé, vaya. Bueno, el chiste es que se me está yendo la voz. No lo puedo creer que se me esté yendo la voz ahorita en este momento tan preciso. Bueno, resulta ser, no tengo agua cerca, aquí donde estoy no tengo nada de agua. Entonces, pues resulta que la chica nos platica que su esposo le comenta estas historias, ¿no? Que su patrón tenía una santa como altar pequeño en este lugar. Entonces, lo que sería parte de la plantilla que trabajaba aquí, pues siempre que vendían algo, la primera venta se la ponían como ofrenda a esta santa, ¿no? Se la ponían ahí. Y entonces, pues así consecutivamente. Relata algo muy interesante esta persona, y es que cuando les empieza a faltar dinero en la familia, el señor empieza a hacer algo que no se debe de hacer, que no debe de realizarse, y es que empieza a tomarle dinero a este altar. Nadie de las personas que trabajaba ahí tenía la cordura como para ir y quitarle dinero al altar de la santa. Y es que el señor le decía a su esposa que así fueran 1,000 pesos, que así fueran 500 pesos, que así fueran 2,000 pesos la primera compra, porque ellos o él trabajaba en un lugar donde se vende este tipo de productos de limpieza. Entonces había gente que pues llegaba a comprar en gran cantidad estos productos. Resulta que pues a veces llegaba a una suma pues considerable. Cuando lo ponían ahí, nadie lo tocaba. El único que podía tocarlo era el dueño de este establecimiento. Llegaba y echaba las cosas o las monedas y los billetes en un lugar donde los guardaba y ya posteriormente lo dejaba así, ¿no? Se presumía que pues era de esa forma. Entonces, esta persona al verse en la necesidad de empezar a quitarle el dinero, de empezar a tomar un poco de este dinero, le contaba a su esposa, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, pues obviamente el patrón tiene una santa y la primera venta que pues se hace en la tienda siempre se tiene que dejar en el altar de la santa. Yo no entiendo para qué o para qué quiere el dinero la santa, ¿no? Eran palabras pues que le decía a su esposo a esta chica. La chica pues se queda completamente extrañada al ver que su esposo pues llegaba con un poco más de dinero. Y es que le empieza a hacer el cuestionamiento, bueno, ¿y de dónde estás sacando el dinero? O sea, ¿de dónde tú obtienes este tipo de ingreso, ¿no? Ella ya presuntamente aquí en su cabeza, maquinándolo, estaba pensando que su esposo le estaba quitando dinero a este altar que mencionaba. Su esposo hablaba de un altar pequeño pero opulentoso en una suma de dinero bastante fuerte. O sea, no podemos decir que en ese lugar tal vez habían 1,000 pesos, no había 7, 8, 10, 15 veces más esa cantidad en ese pequeño altar, ¿no? Entonces, pues la situación era la siguiente. Resulta que la chica empieza pues a tener como que experiencias muy extrañas, ¿no? Una de estas experiencias tan extrañas es que nos platica que en las noches su marido se despertaba trasudando, bastante aterrado, gritando. A veces se despertaba tratando de hablar, tratando de respirar, como si alguien le quitara la respiración aquí por el cuello. Y cuando ella despertaba completamente asustada por lo que estaba escuchando, pues obviamente le preguntaba, oye, pues de qué se trata, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Qué te está pasando? Y es ahí en donde el esposo no platicaba nada. Esta pareja no se encontraba sola, esta pareja se encontraba en compañía de uno de sus hijos, recién nacido, muchacho, recién nacido. Entonces, aquí viene uno de los eventos más complejos.
Y es que su esposo se empieza a endeudar dinero tras dinero, tras dinero, tras dinero, tras dinero, y lo corren de este lugar porque se dan cuenta que él hurtaba el dinero del altar de la santa. Entonces el patrón sin más ni más le dice, sáquese, no lo queremos ver por aquí nuevamente, váyase de mi lugar de trabajo. Esta persona en necesidad, pues obviamente de un trabajo, no lo encuentra y posteriormente a eso, pues se empieza a endeudar. Y aquí es en donde viene lo complejo. Ya no solo eran los sustos, ya no solo eran las situaciones que ocurrían en las noches, ya no solo era la sombra que esta chica menciona ver en la cuna, ahí cerca de donde ellos estaban durmiendo, en la cuna de su bebé, que estaba como si lo estuviera observando, una figura inmóvil, completamente oscura, alta y como si tuviera una túnica completa. No habla de guadañas, no habla de cosas así por el estilo, habla solo de la figura involuta que se podía observar ahí cuando ellos estaban durmiendo y su esposo se despertaba en las madrugadas con estos terrores nocturnos bastante fuertes. Situaciones que te erizan la piel, situaciones que te hacen sentir impotente porque no sabes lo que está ocurriendo. Y entonces su esposo se endeuda con uno de los grupos de esta zona donde ellos viven. Grupos que no son bien vistos por las normativas, por lo menos de México y de muchos lugares. Cuando se endeuda con este tipo de personas, resulta que el señor ya estaba cada vez más ansioso, más temeroso, más extrañado de que todo lo que estaba viviendo lo estaba consumiendo de lleno. Y es aquí en donde un día la chica se encontraba en su casa teniendo cosas de su peque y de un momento a otro recibe una llamada. Sorpresivamente aquella llamada le estaba mencionando tu esposo se acaba de colgar de uno de los árboles de un campo. Lo acabamos de encontrar. Cuando la chica recibe esta llamada se queda completamente atónica en un estado de shock perpetuo porque jamás se hubiera imaginado que su esposo se había quitado la vida en ese momento. Los acaban de restringir otra vez. Dice, tu live no se puede recomendar y su visibilidad se restringirá en los resultados de búsqueda durante los próximos 10 minutos porque tu live no cumple con los estándares del feed para ti, que se recogen en las normas de la comunidad. Motivos, salud mental. Híjole, ¿cómo? Pues si no estamos tan locos, no estamos tan dañados como para que nos sigan ahí dando palo, palo y palo aquí a Biografía del Misterio, ¿no? Resulta, después de esto, nos platica esta chica que cuando recibe esta llamada, saludos para el buen Arthur, un abrazote mi Arthur, aquí desde aquí hasta la distancia donde te encuentres, amigo. Entonces, saludos para Coco. Cuando esta chica recibe la llamada y escucha que su esposo se había colgado y que queda completamente sorprendida, pues dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder en mi vida? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y es ahí en donde entra un actor principal, que es el suegro. El suegro le había dicho a su nuera, que su hijo era una persona que, pues, al parecer no era tan responsable en ciertos aspectos, ¿no? Y tenía ciertas manías, ciertas cositas que, pues, no le gustaban, ¿no? A él que no le gustaban a su padre. Entonces, para que su hijo pues no dependiera al 100% de él, lo que hizo fue decirle a su esposa, ¿sabes qué? Yo tengo un pequeño terreno donde vamos a erguir una casa. Esta casa va a fungir como el patrimonio de lo que sería pues tu familia futuro. Pero no le digas a mi hijo, no le digas que yo les estoy dando el terreno, que el terreno es mío. Dile a él que lo estamos comprando y que te está ayudando a tu familia y que se va a pagar poco a poco. Esta pequeña casita en donde ellos vivían había sido erguida con ayuda de su suegro, con ayuda del dinero obtenido de ella, de su esfuerzo, del de su hijo y también del suegro, ¿no? Entonces llega el momento en el que va por su esposo ya presuntamente desuscribido de la vida, autodesuscribido de la vida, y es el momento en el que lo lleva a casa. Cuando lo lleva a casa, pues obviamente se llevan a cabo los ritos funerarios de su esposo, y ahí es en donde llega un personaje muy especial. Cuando llega esta persona, le menciona a su esposa. Necesito hablar contigo, necesito que vengas para acá, así y así y así y así. Esta persona se acerca y su suegro se da cuenta de lo que está sucediendo. Resulta que este grupo de personas que se estaba acercando
Era el grupo de personas con el que su ex esposo había quedado endeudado al 100%. Y le da una suma de dinero de aproximadamente, si no estoy mal, más de 200,000 pesos y le dice, yo sé que se, yo sé que se desvivió, perdón, yo sé que esa persona hizo lo posible por no pagarme la deuda, pero tú me la vas a pagar. El suegro, cuando se acerca y escucha todo esto, empieza a tratar de negociar y le dice, mira, no tenemos el dinero, pero te podemos dar la casa. La casa que había construido con el esfuerzo, con los ahorros, se la estaba dando. Entonces, cuando le da la casa, se supone que esta persona le había dado un término de alrededor de 3 días a 7 días para poder desalojarla y de esa forma pues quedarse con la propiedad a nombre de este tipo de personas. Y eso es una situación muy triste, ¿no? Muchas veces esto es lo que ocurre. Pero bueno, le da la casa y después de esto pues ella se va a vivir, por lo que nos comenta, a la casa de sus papás. Y así termina la historia de una seguidora que tuvo que pasar por el camino de los vidrios rotos de la desesperación de una forma tan compleja, ya no solo con deudas, sino con la soledad, con el hecho de no tener a alguien, de que tal vez su esposo, muchas gracias por ese regalo, de que no tenía esa persona que la respaldara en esos momentos. ¿Les gustó esta historia? Espero que les haya gustado. Muchas gracias a Coco y también a Mili por compartir. Gracias a todos. Gracias a Arthur. La verdad es que no sé, dice por acá, nos mencionan. ¿Por qué? ¿Qué? Ay, no, qué miedo, no. ¿Por qué? Qué barbaridad, nos dice el buen Martín. ¡Qué barbaridad! Eso es una completa marrullería. No manches. Buenas noches, hermanos. Saludos, mi buen Arthur. Ahora resulta. Es que es muy fuerte la historia para la vida del tío. Mal plan. Hay otros lives que deben censurar y no, esto sí, realmente sí. Nomás poquito locas. Gracias. Saludos para Arthur. Qué enojo. La verdad es que sí, yo también estoy muy enojado porque nos estén censurando nuevamente. Sí, por favor, si pueden apoyar compartiendo, yo les agradecería bastante para que pues ya no tengamos este tipo de problemas. Apenas llegué, me gustó el final. Gracias por todos los regalos para biografía. Sí, en efecto, muchas gracias a Coco, también a Jefa, a todos, a Mar Cristal, a Mili, que también siempre que entra Mili nos echa la mano súper fuerte con todos estos regalos, con todas estos apoyos, estas compartidas. Gracias también a Cara, a todos, a Cara que nos está acompañando compartiendo. Muchas gracias. Se la figura del baño. Cuando tenía entre 4 y 5 años, en la casa que vivíamos, había un baño que me generaba una sensación de profundo terror. En ese baño, yo solía ver a una figura femenina que llamaba la señora de los besitos. Ingenuamente compartía con mis padres acerca de mis encuentros con ella. Mi mamá creía que era una historia inventada por mi papá y viceversa, hasta que un día decidieron preguntarse mutuamente sobre esa historia y descubrieron, con un escalofrío recorriendo su cuerpo, que ninguno de ellos era responsable de inventar ese relato macabro. Curiosamente, cuando llegamos a esa casa, mi madre se había percatado de algo perturbador. Detrás de cada puerta de la casa había un costal, una postal católica y un crucifijo. Esto ya había creado en ella un sentimiento de extrañeza y malestar, pero lo que sucedía en el baño iba más allá de lo inquietante. La señora de los besitos se manifestaba ante mis ojos infantiles con su cabello largo y oscuro. Vestía un largo y sombrío vestido. Afortunadamente mi memoria no conserva una imagen vívida de ella, pero en el baño siempre me llenaba de pánico, y la casa en general emanaba una extrañeza inexplicable. Cosas muy perturbadoras ocurrían constantemente en aquel lugar. La presencia de esa misteriosa figura, sumada a la atmósfera ominosa de la casa y los objetos religiosos que parecían custodiar cada rincón, creaban una sensación de malestar y un temor constante. Los sucesos inexplicables se acumulaban y mi familia vivía en un constante estado de incertidumbre. ¿Qué oscuros secretos ocultaba aquella casa? ¿Qué conexión había entre la señora de los besitos y la inquietante presencia de la simbología religiosa? Estas preguntas quedaron sin respuesta, dejando un velo de misterio y horror
sobre aquel hogar que nunca se desvaneció del todo en la memoria de quienes lo habitaron. Híjole, no manches, la neta, pues, es una experiencia compleja, ¿no? ¿Ustedes les gustaría ver a la señora de los besitos? No, hombre. Dice por acá, una vez me encontraba cuidando a mi sobrina. Ah, no, mentira, esta ya la habíamos leído, perdón. Perdón, es que se me cuatrapean las ideas, la verdad. Vamos a contar un relatito por acá que tenemos. Espero que les guste. ¿Qué pasó? ¿Ves algo? Sí, 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 sí. Acaban de abrir la puerta que tengo aquí a la izquierda. A ver, espero que les guste este relato. Esta historia me la contó un taxista de Tamaulipas hace algunos años. Yo no sé si creerle, pero tampoco encontré ninguna razón para que me mintiera. La contaré tal como él me la contó. Yo trabajé muchos años haciendo viajes nocturnos entre varios pueblos, y una de esas rutas conocí a un brujo. No uno de esos que salen en internet cobrando consultas, no. Este hombre era conocido desde antes de que yo naciera. La gente decía que curaba empachos, quitaba mal de ojo y hasta encontraba personas desaparecidas. Vivía en una casa vieja a las afueras de un pueblo cerca del río. Una construcción de blocs sin pintar, con gallinas caminando entre cruces de madera y un altar enorme lleno de veladoras. Yo lo conocí porque una vez llevé a mi mamá con él y la verdad sí la ayudó. O por lo menos eso creíamos. Una noche lo recogí en la central. Ya estaba viejo, tendría más de 70 años. Subió al taxi y me pidió que lo llevara al pueblo. Durante el camino me dijo algo raro. ¿Tú sabes cuál es la única cosa que me ha dado miedo en toda mi vida? Yo pensé que hablaba de demonios o de brujería. Le respondí el diablo. Se rió y dijo no, la llorona. Me burlé, pensé que era una de tantas historias para espantar niños, pero el viejo se quedó serio y comenzó a contar. Dijo que cuando tenía poco más de 30 años era muy arrogante. Creía que podía controlar cualquier cosa y que ningún espíritu podía tocarlo, que ningún trabajo le quedaba grande. Y precisamente por eso aceptó un encargo. Una mujer llegó a pedir ayuda. Su hijo había desaparecido cerca del río. Los policías no encontraban nada. Los vecinos tampoco. Y ella juraba escuchar llorar a alguien todas las noches. El brujo aceptó, preparó sus veladoras, su copal, sus rezos y se fue al río solo. Porque según él, no necesitaba ayuda de nadie. Llegó poco antes de medianoche y el lugar estaba completamente oscuro, no había luna, no había viento y no había animales, nada, solo el sonido del agua. Comenzó el ritual. Encendió las veladoras, marcó un círculo. ¿Qué está pasando? Encendió las veladoras, marcó un círculo en la tierra y empezó a rezar. Durante casi una hora no pasó nada, hasta que escuchó un llanto, lejano, como si viniera del otro lado del río. Entonces sonrió, porque creyó que ya había encontrado el espíritu y según él un espíritu encontrado era un espíritu dominado. El llanto volvió y más cerca, luego otra vez y más cerca, hasta que escuchó claramente la voz de una mujer. Dice que sintió un escalofrío, pero continuó, porque todavía se sentía superior, todavía creía tener el control. Entonces levantó la vista y la vio, parada entre los árboles inmóvil, vestida de blanco con el cabello cubriéndole la cara. El brujo comenzó a rezar más fuerte, y la figura comenzó a acercarse, despacio, sin caminar, deslizándose. Ahí ocurrió algo que jamás olvidó porque mientras la mujer avanzaba escuchó voces de pequeños alrededor suyo, docenas, tal vez cientos, llorando, susurrando y pidiendo ayuda, y todas provenían de la oscuridad. El brujo tomó una cruz, la levantó y le ordenó que se fuera y la figura siguió acercándose. Le gritó otra vez y no se detuvo. Entonces comprendió algo.
Aquella no era un espíritu cualquiera, no era algo que pudiera expulsar y no era algo que pudiera controlar, era algo mucho más antiguo. Cuando estuvo a pocos metros, el cabello de la mujer se abrió lentamente y debajo no había rostro, solo oscuridad. Dice que sintió algo que lo observaba desde dentro de esa oscuridad, como si hubiera miles de ojos ocultos. Y escuchó una voz, pero no salió de la mujer. La escuchó dentro de su cabeza. Tú no viniste por los peques, viniste por orgullo. El brujo soltó la cruz y echó a correr, corrió como nunca había corrido en su vida. Sin recoger sus cosas, sin apagar las veladoras, sin mirar atrás, pero mientras corría seguía escuchando el llanto cada vez más cerca, hasta que sintió una mano en su hombro. Pensó que ya había llegado su tiempo. Se volteó y no había nadie, pero en el suelo frente a él había unas huellas mojadas, huellas pequeñas, como las de alguien chico. Cientos de ellas, todas apuntando hacia el río. Llegó al pueblo antes del amanecer, empapado de sudor, temblando y con el cabello completamente blanco en una sola noche. La gente decía que era imposible, pero todos notaron el cambio. Jamás volvió a trabajar cerca del río y jamás aceptó buscar desaparecidos y jamás volvió a pronunciar el nombre de la Llorona. Cuando terminó de contarme eso, ya habíamos llegado a su casa y pregunté si realmente creyó que era ella. El viejo se quedó callado unos segundos y me respondió algo que todavía recuerdo. No sé si era la Llorona, pero sí sé una cosa. Si hubiera sido un demonio, yo habría sabido qué hacer. Bajó del taxi y antes de cerrar la puerta añadió, lo peor no fue verla, lo peor fue entender que ella me perdonó. Nunca volví a verlo, y unos meses después me dijeron que trascendió mientras dormía. Pero cada vez que paso cerca de ese río, recuerdo sus palabras, porque hay cosas que jamás tienen una explicación. Ay, hijo de los trascendidos y de los trascendimientos, qué buen relato, qué buena historia, ¿no? Pues la verdad, gracias a todos los que comparten estos relatos y estas historias, mitos y leyendas. Saludos para, a ver si no se me ha ido. No, pues, no, aquí está, mira. Hace ratito entró Pat y ahorita está Noches de Terror. Ayer anduvimos con ellos. Saludos, mi buen Noches de Terror. Un abrazote. Recuerden, Noches de Terror también hacen vivos. Me parece que hoy inician a las 9. También hablan de temas paranormales, temas de conocimiento junto con el buen Arthur Misterios. Entonces, para todos aquellos que les encanta este tipo de tema, este tipo de liturgia, este tipo de conocimiento, pues pueden ir con ellos. Al igual que con Norma. Fíjense nada más, Norma sanadora holística, una persona que conoce de energía, es una persona que también le sabe al tema. Entonces, pues saludos para el buen Tommy y un abrazote, saludos para Mari Roldán. No, pero ¿de qué? Mi buen Noches de Terror, mi buen Mario, un abrazote para ti a la distancia. Sabemos que andas por los USAs, entonces pues muchas gracias. Saludos también para Jade Fonseca, que anda por acá. Si no estoy mal, hashtag Casita del Terror, si es que no estoy mal. Y si no, pues un abrazote. Qué milagro, tenemos por aquí a la Diabla. Saludos a Rafa Molina desde Aguascalientes. Un abrazo, mi Rafa, gracias por acompañarnos. Fascinan todos esos temas. Jade, gracias por el apoyo. Sí, claro que sí, gracias, Jade. Gracias por el apoyo, Angelito también. Muchas gracias a Doctorita Noches de Terror y a Coco por acompañarnos, por formar parte de esta gran y bonita familia. Y pues sigamos con los relatos, muchachos. Mentira, se nos acaba el tiempo. Híjole. Muchas gracias, Angelito, en verdad. Gracias por los regalos y gracias a Jade también. Ay. Gracias a todos los que comparten. Nos acaban de restringir el live hace unos minutitos. Entonces, la verdad, pues sí es un problema. Hola a todos, bendiciones. Se me van los comentarios. Bendiciones, recién llegué de festejar lo de Argentina. Ciertamente, felicidades. Hola, ya no hacen live en las mañanas. María Pérez, no, María Pérez. Yo creo que ya después, en unos meses, vamos a regresar a esas andadas. Saludos para Angelito. Bueno, vamos con otra historia porque si no me quedo aquí leyendo los comentarios. Saludos para Doctorito, un abrazo también.
Dice, me llamo Gabriela, soy madre. Tengo un hijo de 7 años, se llama Martín. Es un niño alegre, de esos que no paran de correr, de reír, de preguntar. Lo quiero con toda mi alma. Pero algo raro pasó con él, algo que no le he contado a nadie, algo que todavía me hela el cuerpo por completo cuando lo recuerdo. Todo empezó una noche. Martín estaba en su cama durmiendo. Yo pasé por su cuarto para arroparlo como hacía todas las noches. Me acerqué a la cama, le di un beso en la frente y me di cuenta de algo. Olía mal. No era un olor de niño sucio, no era el olor de los pies, no era el olor de la ropa sin lavar, era otro aroma, un olor a podrido, a trascendido, a algo que no debía estar en un niño vivo. Me quedé helada, tapé mi nariz con la mano y me alejé de la cama. Martín, le dije, no respondió. Martín, repetí más fuerte. Ahorita le mandamos bueno, de una vez se lo mandamos. Saludos para el buen Demian, que ya sabemos por medio de su padre que le encantan los temas de terror. Un abrazote de parte de Biografía del Misterio. Te mandamos un abrazo hasta donde tú te encuentres y te deseamos lo mejor a ti y a toda tu familia. Espero que te estén gustando las historias y si no, pues espero que te pases un excelente rato aquí en compañía de todos nosotros. Demian, un abrazote a ti y a tu padre. Gracias por acompañarnos. Ay, bueno, Martín repetí más fuerte. ¿Qué mamá? Dijo con voz medio adormilada. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Te duele algo? No. ¿Comiste algo raro? No. Entonces, ¿por qué hueles así? ¿Cómo huelo? No sé, ha trascendido. Martín se quedó callado. No respondió. Me acerqué otra vez, olí su cabeza, olí su cuello, olí sus manos y el olor era más fuerte. Me daban ganas de vomitar. Mañana te llevo al médico, dije. Está bien, dijo. No dormí esa noche. El otro día lo llevé al médico, le hicieron exámenes, análisis de líquido hemático, de orina, todo salió normal. No tiene nada, dijo el médico, está sano. ¿Y el olor? Pregunté. No sé. Tal vez sea algo que comió, tal vez sea su ropa. No es su ropa, dije. Entonces, no sé. Salí del consultorio y no supe qué hacer. Pasaron los días y el olor no se iba. El Al contrario, se hacía más fuerte. Ya no podía acercarme a Martín sin taparme la nariz. Mis otros hijos también lo notaron. Mamá, ¿por qué Martín huele así? No sé, respondía. ¿Está enfermo? No. El médico dijo que estaba sano y entonces no sé. Una noche no pude más, me senté en la cama de Martín, lo miré fijo. Hijo, tengo que preguntarte algo. ¿Qué, mamá? ¿Por qué hueles así? No lo sé. ¿No has notado nada raro? No. ¿No has visto nada extraño? No. ¿No has soñado con algo? Y Martín se quedó callado. ¿Qué? Pregunté. He soñado con un señor, dijo. ¿Un señor cómo es? Viejo, canoso, con traje negro. ¿Qué hace? Me mira. ¿Y qué más? Me habla. ¿Qué es lo que te dice? Que me vaya con él. ¿Y a dónde? No sé. ¿Y tú qué le dices? Que no. ¿Y él? Se enoja. Y luego se va. ¿Y vuelve? Sí, todas las noches. ¿Y no te da miedo? Un poco, porque es extraño. ¿Por qué no me habías dicho? Porque no quería preocuparte y el olor, no sé, tal vez sea él, el señor. Sí, ¿por qué? Porque me toca cuando duermo. Me pone la mano en la cabeza y ahí empieza el olor. Me quedé helada. El corazón me latía tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho. ¿Y por qué no me dijiste? Repetí. Porque pensé que no me ibas a creer. Te creo de verdad. ¿Y qué vamos a hacer? No sé, pero algo vamos a hacer. Fui con una señora que sabía de esas cosas. Me recibió en una casa vieja con velas encendidas y el olor a hierbas. Su hijo tiene un trascendido pegado, me dijo. ¿Un trascendido? Pregunté. Sí, un señor mayor quiere llevárselo. ¿Por qué? Porque está solo, porque necesita compañía, porque cree que su hijo puede dársela. ¿Y cómo lo quitamos? No se quita, se convence. ¿Cómo?
Hay que hablarle, decirle que se vaya, que lo deje en paz, y si él no quiere, entonces va a tener que aprender a vivir con él. Mi hijo, sí, y el olor se va a ir cuando el señor entienda que no se lo va a llevar. ¿Y cuándo va a entender? No sé, tal vez nunca. Pasaron los días y el olor seguía. Martín seguía soñando con el señor. Yo seguía yendo a la señora. Le prendía velas, rezaba, babla sola. Y una noche Martín me llamó. Mamá, dijo. ¿Qué hijo? El señor se fue. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué me lo dijo? ¿Qué te dijo? Que ya no vuelve, que encontró a alguien más. ¿Y tú? Estoy bien. El olor ya no me huele. Me acerqué a él, olí su cabeza, olí su cuello y sus manos y nada, solo el olor de mi hijo. Lo abracé y lloré. Gracias, hijo, le dije. ¿Por qué, mamá? Por no irte. Nunca me voy a ir, mamá. Lo sé, te quiero. También te quiero, mamá. El señor volvió y el olor tampoco. Martín sigue creciendo fuerte, sano, feliz. Pero a veces cuando la noche está quieta y el viento sopla del lado del monte, cierro los ojos y lo veo al señor con su traje negro buscando a alguien más. Qué buen relato. Espero que les haya gustado. Saludos, saludos para Scorpions. Scorpion, no sé, dice por aquí Adris, escuché una risa. Ojalá que no, porque aquí no se escuchó nada, Adris. Bueno, por este lado no se ha escuchado nada. ¿Cómo ven las historias? ¿Les están gustando? ¿Les están disfrutando? Vamos a contar otra. Dice por acá, hola, quisiera contarles algo que me pasó hace tiempo. Es relacionado con el desprendimiento astral. ¿Podría ser anónimo, por favor? Claro que sí. Hace algunos años, tendría unos 15 años, ahora tengo 26. Vivo en casa de mi abuela, la casa que es, pues es antigua, de las que tenían un patio en medio de la casa y las recámaras al fondo, y en una de ellas, la que está más al fondo, no tenía ni una ventana. Aún, en el día esa recámara estaba oscura y me tocó dormir ahí. Pasaron muchas cosas, pero esta fue la más rara, porque escalofriantes tengo otra, pero quisiera contar esta historia primero. Yo me encontraba en la recámara, para eso eran alrededor de las 2 de la mañana, cuando terminé mis tareas de la preparatoria y me dispuse a irme a dormir. Y en un momento me levanté porque en mi recámara estaba un hombre que me dijo que le fuera a abrir. Yo me levanté de repente y le dije que cómo había entrado, ya que la puerta estaba cerrada. Siempre cerraba las puertas de las recámaras. Salí persiguiendo a ese hombre al cual no le había visto el rostro, solo era como una silueta oscura, entonces corrí. Pero recuerdo que el hombre nunca dio la vuelta para correr, solo caminaba hacia atrás y lo seguí hasta salir de la casa, a lo cual después de que ese hombre salió, yo cerré la puerta. Regresé a mi recámara, pero todo estaba oscuro y al entrar a mi recámara me vi acostado. Recuerdo que fue algo muy fuerte ver eso, y me senté en un sofá que estaba a un lado de mi cama. Trataba de comprender por qué le veía acostado. Decidí recostarme y al hacerlo desperté sudando demasiado con el pulso rápido y me levanté. Me di cuenta que todas las puertas estaban abiertas y desde ese día no volvimos a ver esa sombra que nos asustaba desde pequeños. Claro que sí, mándala, mándala aquí, ya sabes, aquí nosotros hacemos favor de leértela. Saludos para Adris, muchas gracias Adris por los regalos, también saludos para Almita, un abrazote para Almita, para la Diabla, para todos. Bueno, este, saludos para Cristina también. Muchas gracias por acompañarnos, Cristina. Y pues, ¿qué más tenemos por acá? Pues creo que ya nada más, no tenemos más que comentar, más que los relatos que, pues obviamente, contamos el día de hoy. ¿Qué más podemos hacer? Saludos para Kirei. Kirei, como siempre, a Kirei le vamos a poner multa todas las veces que entre, porque Kirei es de las personas que ya no llega temprano a Biografía del Misterio. Les voy a contar esta última historia, este último relato. Eh, Buenas historias nos dice por aquí Lauricari.
Son la gente de las sombras, nos dice. Bueno, os voy a contar esta última historia que tenemos para relatar. Esta es una historia que nos hacen llegar los seguidores. Entonces, aquí les va el relato. El relato es de un chico que menciona que esto le ocurrió hace ya bastantes años. Él tendría aproximadamente unos 10 años cuando ocurrió y le ocurrió en compañía de su tía, su novio de la tía y unos primos de él que son aproximadamente 5 o 10 años mayores que este joven. Hoy en día pues ya es una persona adulta, pero tiene este recuerdo sumamente impregnado en la memoria dado que lo que ocurrió en esa vez es algo que no tiene una explicación lógica para él en esos momentos y mucho menos a día de hoy más que el fenómeno paranormal. Resulta ser que este chico y su tía y sus primos tenían una propiedad que su familia utilizaba como bodega. Tenían una propiedad bastante grande. Entonces, en esta propiedad nos menciona que había distintos cuartos. Estos cuartos eran utilizados de cierta forma como bodega. Ahí guardaban cosas como sillas, guardaban cosas de su casa, ropa, papeles y temas así. Pero como era un estilo de bodega, pues no era visitada comúnmente. Por lo regular siempre la visitaban pues cada cierto tiempo. Entonces un día le dice su le dice su tía a este muchachito que pues salga, ¿no? En ese tiempo, cuando pues él era jovencito, relata que su tía le comentó que salieran, que fueran a jugar, que ella se iba a ver con su pareja, con su novio de ese entonces, llegaron sus primos de este muchacho, y entonces mencionan que se empezaban a contar relatos sobre esta propiedad en específico. Cuando ingresan a la propiedad, empiezan a contar estas historias. Historias que tienen que ver con la situación de ver sombras y además de eso nos relata este muchacho que este lugar tenía el pasto bastante alto, dado que pues esta propiedad estaba entre comillas abandonada y solo era utilizada como una bodega, pues obviamente tenía el pasto alto. Y entonces es en donde nos platica que dentro de esta propiedad estaban contando estas tan conocidas historias de terror. Figuras oscuras que se atravesaban de un lugar al otro, mencionando que cuando sus padres eran jóvenes, hablaban sobre estas figuras, sobre lamentos, sobre sonidos de pequeños, sobre sonidos de cosas así, y que justamente en ciertas horas del día podían escuchar lo que son estos sonidos. Tres sonidos huecos y profundos que eran provenientes de las paredes de esta supuesta bodega. Y entonces pues toda la familia, dice por acá el chico, que pues sabía que en este lugar asustaban, sabía que en este lugar pues se presentaba y se materializaba el fenómeno paranormal. Resulta que Resulta que el muchacho nos platica que esa ocasión, mientras estaban platicando todas estas experiencias, el novio de su tía muy ávidamente dice lo siguiente, y es que empiezan a ver si realmente todo esto era cierto. Su novio le comenta a su tía que pues obviamente quería saber si todas estas historias que habían platicado sobre ese lugar eran ciertas, para lo cual empiezan a inspeccionar cada uno de estos cuartos de la bodega. Y ocurre una de las escenas más extrañas, más perturbadoras que se quedan marcadas en la memoria de este hoy adulto joven. Y es que mientras él se encontraba con sus primos en otro de los lugares por ahí aledaños, que se podría decir es otro de los cuartos, revisándolo, su tía y su pareja se encontraban en uno de los cuartos de donde estaba el primer o la primera parte. Cuando escuchan unos gritos profundos, ¿de quién? Provenientes del novio de su pareja. Cuando se acercan los primos, que son mayores que este joven que cuenta su historia, se acercan los primos, llegan al lugar en donde está este cuarto que era dividido por lo que sería una semibarda, una media barda, y entonces se acercan y se dan cuenta que este muchacho está tratando de hacer reaccionar a su pareja, a la tía del chico. La está sangoloteando, sin embargo, la chica está en un estado completamente eufórico de risa incontrolable. Cuando llega la persona que nos relata su historia, dice ver a su tía y se queda completamente atónito en ese estado que todos conocemos. Miedo puro, miedo haciéndose presente, uno de los instintos primarios del ser humano latiendo en ese momento.
El chico relata que en ese momento pues no entendía qué es lo que estaba sucediendo, pero el relatar esta escena, su tía de cuclillas agarrándose las rodillas, rodeándolas con los brazos, riéndose profusamente de una forma exageradamente desquiciada, su novio moviéndola y gritándole haciendo que trate de reaccionar, y después de esta situación se acercan sus primos y le empiezan a preguntar qué es lo que había ocurrido. La tía en esos ayeres contaba aproximadamente con entre 15 y 17 años. Los primos de este muchacho de igual forma contaban con esa edad. Sin embargo, el más jovencito pues es el que relata la historia. Y aquí es en donde ocurre el evento más extraño del cual no tiene una explicación lógica para él hoy en día. Y es que resulta que cuando la tía reacciona, entonces el chico, que es su pareja, empieza a levantarla y salen de este lugar. Cuando salen de este lugar ocurre algo que no tenían contemplado. Y es que a la hora de abrir el zaguán, de tratar de abrir la puerta de este zaguán, no pudieron abrirla. La puerta se había quedado completamente trabada. Es el momento en el que dice el chico que pues ellos empezaron a ayudar para poder brincar este zaguán. A la hora de intentar brincar este zaguán, el muchacho sufre uno de los eventos más extraños, y es que dice sentir como si alguien le hubiera puesto bastante cinta de aislar o como si lo hubieran amarrado con muchas cuerdas alrededor de su cuerpo, al grado de querer dar un paso y no poder darlo, al grado de querer ayudarse para poder subir este zaguán y no poder lograrlo. Es el momento en el que tanto la pareja de su novia como sus primos tienen a cargarlo para poder pasarlo, y relata que así como sale de este lugar que sería cruzando el zaguán, llega el momento en el que él es liberado por completo. Como si una carga, como si una energía, como si algo completamente extraño lo dejara irse, lo dejara estar libre. Y con esta historia nos vamos a despedir. Ya sabes que yo soy Biografía del Misterio. Si te gustan las historias, mitos y leyendas, si te gustan las narraciones de relatos de terror, paranormal, cosas inexplicables, ufología, criptozoología, todo ese tipo de temas, pues este es el canal predilecto para que puedas acompañarnos a escuchar estos relatos de los seguidores, mitos y leyendas de las personas. Cuídense mucho, chicos, nos estamos viendo para la próxima aquí en Biografía del Misterio. No se olviden de seguirme en todas las redes sociales como Biografía del Misterio, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, en todos lados, vaya. Ahí pueden ir a seguirnos. Saludos para el buen Noches de Terror. Ojalá que en la noche sí pueda yo observarte. Si es que no, pues un abrazote hasta allá. No se olviden de ir a seguirlo. No se olviden de ir a apoyar esos lives de historias de mitos y leyendas. Yo te sigo, así que puedo volver pronto. Saludos para Scorpion. Un abrazote. Gracias por acompañarnos y a todos los demás. Tengan una excelente tarde. Les desea su amigo Biografía del Misterio.